Hoy quiero hablarte sobre cuáles han sido las 10 peores pandemias de la historia. Antes de comenzar te diré que no. El bicho con el que estamos lidiando actualmente no entra dentro del top al día que subo este video. Y esperemos que nunca entre, aunque tengo que decir que se quedó fuera por muy poco. Sin hacer el cuento largo, comenzamos. En el número 10 tenemos un cuádruple empate entre la pandemia de viruela japonesa del año 735 hasta el año 737. Esta pandemia comenzó en la isla de Asaifu, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propagó rápidamente, afectando a la mayor parte de las personas, donde lamentablemente falleció cerca de un tercio de la población de allí. La cólera del año 1817 al año 1923. Esta enfermedad era causada por la falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable. La gripe de Hong Kong de los años 1968 a 1979. El primer registro del brote en Hong Kong apareció el 13 de julio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y Singapur. La gripe rusa de los años 1889 a 1890. El virus de la gripe A subtipo H2N2 se encuentra en las aves y, según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus, estas 4 pandemias causaron cada una cerca de 1 millón de muertes. En el número 9 encontramos la gripe asiática, comenzando en el año de 1957 y terminando en el año de 1958. Sí, la rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Guizhou, China, y se propagó a Singapur, de allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos. Esta terrible pandemia causó 1.1 millones de muertes. En el puesto número 8 nos encontramos con las grandes pestes del siglo XVII. Acabando con la vida de 5 millones de personas, estas pestes duraron de los años 165 hasta el año 189. Fueron distintos brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. Uno de los más significativos fue la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666, y fue la última gran pandemia de peste bubónica en Inglaterra. Al igual que el puesto anterior, esta enfermedad acabó con poco más de 5 millones de personas. La peste antonina duró de los años 165 al año 180. Hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que convertiría en la 7ª pandemia más letal de la historia. Con 12 millones de muertos, la 6ª pandemia más letal de la historia fue la tercera peste, en el año de 1855. Fue la tercera pandemia de peste bubónica. Esta surgió en Yunnan, China, durante el 5º año del emperador Shangfeng, de la dinastía Qing. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. En el 5º puesto encontramos una pandemia con la que luchamos hasta el día de hoy. Estoy hablando del VIH-Sida. Esta pandemia comenzó en el año de 1981. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37.9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo, y solamente en 2018 murieron 770,000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. Plaga de Justiniano, del 541 al 542. La mortalidad de esta plaga está en discusión, pero algunos historiadores creen que contribuyó a la caída del Imperio Romano. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia.
portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales esta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor pandemia de la historia. Quizá hayas oído hablar del tercer puesto, ya que es una de las pandemias más conocidas de la historia. Te estoy hablando de la gripe española, que en tan solo un año infectó y mató entre 40 y 50 millones de personas. Fue la primer pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la epidemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de la gripe española. En el segundo puesto encontramos la viruela. En Europa, durante el siglo XIX, mataba a unas 400.000 personas al año. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles, y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Esta pandemia se cobró unos 50 millones de vidas. Antes de pasar al número 1, si te gusta este contenido te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Esto me ayuda mucho y motiva para que yo continúe haciendo este tipo de trabajos. Y en el número 1 encontramos la peor pandemia de la historia y también la más temida. El solo nombre ya refleja la oscuridad con la que se veía a esta pandemia. La plaga se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de pulgas infectadas. El brote mató a entre 30 y 50% de la población europea, que tardó 200 años en recuperarse. Se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad. En 1343, alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Con 200 millones de muertos, la peste negra fue la pandemia más terrible que nuestra humanidad ha combatido.